Evitemos que se propague el dengue. Si tenés al menos 2 de estos síntomas, fiebre, dolor de cabeza, dolor intenso de ojos, dolor articular y muscular intenso, náuseas, vómitos, sarpullido o sangrado, consulta a un médico. Hay todo un sistema que está listo para actuar. Ahora más que nunca, Uruguay contra el Aedes aegypti. Tu aporte hace la diferencia. Es una campaña del Ministerio de Salud y Presidencia de la República. Tenemos el placer y el honor de recibir en Hablemos de Salud en el día de hoy a una reconocida profesional de la salud. Ella es congresista, psicóloga, también escritora, autora de varias obras referente a psicología. Me refiero a Silvana Schiacchero, con la que trataremos en el día de hoy un tema que está en el tapete. Me refiero a mobbing y bullying. ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por este espacio para hablar de un tema tan importante y ayudar a darle visibilidad. Realmente tú eres autora de varias obras. ¿Podrías describirnos brevemente cuáles son? Y también sabemos que estás reformulando alguna de ellas. Sí. Yo siempre, desde que estudié psicología, me recibí muy joven, con 21 años, decía que había poco conocimiento de la psicología, como que estaba muy alto, un nivel muy intelectual y que había que bajarlo, ¿no? Entonces siempre anduve en los medios en mi ciudad donde yo vivía, tenía una página en un diario, en el diario Id Canelones, donde escribía de diferentes temas, y de ahí surge el primer libro que se llama Por la salud mental de nuestros hijos. Ese libro fue un libro muy pequeño, hecho con mucho esfuerzo, yo soy disléxica, y era como el primer libro de una serie de otros libros que enfocaba más a informar sobre la evolución del psiquismo en el niño, ¿verdad? Por eso se llamaba libro 1, después iba a venir siguiendo, pero bueno, la vida me dio un giro terrible. A partir de ahí me metí a investigar en lo que es mobbing y bullying, y eso me llevó a hacer el primer congreso internacional en el año 2012, empezamos a organizar este congreso, y ahí escribí el segundo libro, que en realidad es un compilado, donde escriben 2 españoles peritos en mobbing. Este libro es un manual de acoso laboral, a nivel internacional escriben ellos, escribe Merifran Sirigoyen, que vino al primer congreso, escribe la abogada en aquel momento que trabajaba conmigo en mi equipo, Anabeli, sobre toda la parte legal. Escribe también Roballo, que era inspector de trabajo en aquel momento, sobre el procedimiento en las denuncias de acoso laboral, y yo hago específicamente la parte psicológica del libro, ¿no? El daño, el proceso de victimización que hace a la esencia o a la definición de lo que es el acoso laboral. Y había 2 casos escritos de puño y letra por las propias víctimas, 2 casos muy graves en el Uruguay. Ahora ese libro se vuelve a editar para el 5º congreso que hacemos ahora. La idea fue actualizar toda la información, sobre todo todos los avances que hemos tenido en materia de investigación en psicología, agregar un montón de casos más. Va a haber alrededor de 10 casos más en ese manual, porque cuando hablamos de mobbing estamos hablando de acoso psicológico sistemático y repetitivo, sostenido a lo largo del tiempo en el ámbito laboral. Bien. Toda esta investigación te ha llevado a hacer conocer lo que es mobbing aquí en Uruguay, también de concientizar a toda la población de lo que es el bullying. Exacto. Y recuerdo, creo que fue por el 2015, que llegaste al Parlamento de la mano de Lourdes Rapalín, que creo que fue quien me convocó. Que te convocó para hacer esta exposición, y se presentó un proyecto, ¿puede ser? En realidad en aquel momento, o sea, sobre mobbing hubo el interés de presentar un proyecto. La idea que yo había planteado en el Parlamento cuando tuve la oportunidad de ir a hablar con los legisladores fue justamente hacerles entender que esto no es un tema de ideología partidaria, que acá no interesa a quién se vote o quién sea el dirigente político, acá lo que importa es que es un tema que nos atraviesa a todos, que le puede pasar a cualquier persona, no hay un perfil de víctima, como tampoco los victimarios se concentran dentro de una escala social, cultural o partidaria o religiosa. Entonces, lo interesante era poder trabajar en conjuntos desde los diferentes actores. O sea, un trabajador que sufre de acoso laboral rinde un 80% menos,
lo cual esto va a afectar también el rendimiento de todo el grupo se enferma, hay ausentismo laboral, hay más accidentes, lo que al no ser visible esta violencia, porque la perversidad hace justamente a la invisibilidad y a la sutileza con la que se da, no se tiene en cuenta este indicador a la hora de hacer las evaluaciones de clima laboral, ¿verdad? Entonces se pasa desapercibido. Ahora, eso no resultó, quedó en la nada. Yo creo que tiene que ver un poco con que nos cuesta mucho aunar esfuerzos y dejar de lado lo político partidario a la hora de sacar adelante un proyecto de ley que nos compromete a todos. Pues lo que tenemos que hacer es trabajar en prevención del bullying, y al trabajar en prevención del bullying estamos trabajando en prevención del mobbing, como yo explico en mi último libro, que es el último que saqué ahora hace poco, que se llama Bullying y Mobbing, haciendo visible lo invisible. El mobbing tiene como una continuidad desde el bullying, ¿no? O sea, su raíz arranca desde ahí, se especializa desde ahí, tanto en los hostigadores, que terminan convirtiéndose en depredadores organizacionales, familiares y sociales, sino también en las víctimas, que quedan con un grado de vulnerabilidad, que quedan mucho más propensas a sufrir otro tipo de violencia psicológica en la edad adulta, ¿no? Presentamos el primer proyecto de ley de bullying que hay en el Uruguay. Hay otro que habla de convivencia escolar, que a raíz del proyecto que nosotros presentamos, bienvenido, se reflotó, porque cuanto más sea, más se sume, mejor es, sí. Más hablamos del tema. Y bueno, ese proyecto actualmente está en la Comisión de Educación, está en estudio. Y bueno, esperemos que esto sí avance. De todas maneras, yo sigo insistiendo que no puede quedar en lo partidario, tiene que ir mucho más allá. Es realmente preocupante. Nosotros tenemos que 1 de cada 5 suicidios adolescentes en Uruguay es por bullying. Tenemos que 3 de cada 10 chicos lo están sufriendo en este momento en el Uruguay. Bien, y tenemos que en el mundo de no mediar medidas de prevención se pueden llegar a suicidar para el 2025 850.000 jóvenes en el mundo por este flagelo. Obviamente que está en nuestras manos y en manos de los parlamentarios y las autoridades nacionales sacar adelante este proyecto, que seguramente lo hagan con un tema tan importante y más ahora que se está trabajando muchísimo la prevención. Yo no soy VIH. VIH no es mi identidad. Y aunque prefieras que guarde silencio y sea invisible, lo diré bien fuerte. El VIH no mata. La discriminación sí. Es hora de cambiar. Hacete cargo. Bueno, y continuamos con el tema central del día de hoy, bullying y mobbing, con Silvana Giaquero. Silvana, cuando hablamos de mobbing, cuando hablamos de bullying, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es exactamente? ¿Se puede definir concretamente cada una de estas patologías? Por supuesto. ¿Y cuál es la continuación de cuál? Bien. Cuando nosotros estamos hablando de mobbing y bullying y los juntamos, estamos hablando de una violencia perversa que se da en forma sistemática y repetitiva. Es una práctica de abuso emocional que al ser sostenida en el tiempo, con el tiempo enferma y mata. Puede llevar a una enfermedad grave y puede llevar al suicidio también. Cuando estamos hablando específicamente de bullying, estamos hablando de este proceso, pero que se da en los centros de estudios, que tiene algunas diferencias, porque estamos hablando de chicos, es un proceso que se da a nivel horizontal, en el cual sí puede ser disparado por un adulto, o puede ser un adulto cómplice de ese proceso, pero en realidad se da entre grupos de pares, ¿verdad? Cuando estamos hablando de mobbing, estamos hablando de esta dinámica de linchamiento o de chivo expiatorio que se llama en la psicología social, que se da en el ámbito del trabajo. ¿Esto qué significa? Que no solamente el acoso que se va a dar es horizontal entre pares, sino que el acoso que más se da en porcentaje, según las investigaciones a nivel mundial, de la OIT, del barómetro Cisneros, plantea que el que más se da es el de abajo hacia arriba. Si bien en Uruguay, en los últimos años, las consultas que más han aumentado es de un acoso de abajo hacia arriba, que termina siendo mixto, porque nunca el acoso es totalmente puro, porque si el que echa la bola a andar de este proceso es un jefe, va a buscar un aliado dentro del grupo para empezar a diseminar rumores, ninguneo, ¿no? Y si es alguien de abajo, va a buscar la alianza de una persona que tenga poder, de un líder que tenga poder, para empezar a difamar, bloquearle la comunicación a esta persona y empezar el proceso de acoso laboral.
Los disparadores del bullying y del mobbing también son los mismos. Estamos hablando de la envidia como primer punto, los celos y los secretos a proteger. Lo que en el acoso laboral, como es más complejo, estamos hablando de que puede haber otros disparadores, como por ejemplo secretos de corrupción, el miedo a que alguien hable, el que se haga una denuncia, el mobbing maternal cuando una mujer queda embarazada, el mobbing por reivindicaciones sindicales cuando se forma un grupo en una empresa, ¿no? Y se le puede desatar o desarrollar a quien inició esta reivindicación, acoso laboral, el mobbing profesional, ¿tá? Que no necesita un lugar físico para que se dé, sino que estaría dentro de la misma profesión o aquellas profesiones que trabajan juntas, ¿tá? Entonces es más complejo porque hace al mundo de los adultos. Ahora, en realidad, si bien es más complejo el mobbing que el bullying, que se puede por ahí visualizar más rápido, está mucho más silenciado el bullying, sobre todo en nuestra sociedad, que el mobbing. El mobbing se viene trabajando mucho, ¿tá? Tal vez no todo lo que uno quisiera, pero sí en estos 5 años, por eso ahora el Congreso, para evaluar de nuevo en estos 5 años que pasó, hemos visto que se ha avanzado, se habla más del tema, hay más denuncias, la gente entiende lo que es, no hay que estar repitiendo todo el tiempo. En cambio, la gente se está educando. Se está educando, se está informando. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de bullying, se banalizan, se ríen de lo que es la palabra bullying, la utilizan para todo, confunden lo que es acoso cibernético con bullying, hablan de bullying cuando hay acoso callejero o cuando hay acoso en una empresa o una pelea entre chicos ya pasa a ser bullying. Claro, Entonces, no tienen la clara definición de lo que es un bullying en realidad. Yo creo que pasa por una gran resistencia, ¿no? O sea, sí, resistencia. No queremos realmente tomar conciencia de que esto está pasando entre los chicos, de que es un flagelo que ha venido para instalarse, al igual que una bacteria que va contaminando toda la vida del chico, va comiendo el entramado social y va rompiendo la solidaridad y la confianza entre ellos. Como yo te decía hoy al principio, hay una alerta mundial en lo que tiene que ver con la prevención de este flagelo, y por eso cuando explico en el libro lo que tiene que ver con el bullying, no es que directamente el que haga bullying después va a ser mobbing, y no es que él directamente haya sufrido de bullying después va a ser víctima de mobbing, ¿no? No es tan así, es mucho más complejo que eso, pero sí es real que una persona que ha hecho acoso en el colegio y que no se lo ha frenado, no se lo ha sancionado, va a ir especializándose en esta modalidad, y si tiene una estructura de cerebro psicopática, va a desarrollar una psicopatía y se van a convertir en delincuentes de guante blanco, que se les llamaba antes, ¿no? Van a ser depredadores. Y para depredar siempre van a precisar una víctima. Y eso es lo que deriva después en lo que tiene que ver con violencia doméstica, en lo que tiene que ver con violencia social o en los depredadores a nivel organizacional, ¿verdad? Si habrá que educar e informar referente a este tema para prevenirlo. Y de eso se trata. Por supuesto. Volviendo al tema de bullying, por ejemplo, en el caso de los chicos, ¿tú consideras que estas conductas que nosotros no queremos ver o que no queremos aceptar como padres, porque todo empieza en la casa, es producto también de la sociedad en que vivimos? En realidad, cuando hablamos de bullying, siempre nosotros tenemos esa tendencia a echarle la culpa a los padres y a la familia. En estos casos, lamentablemente, si bien el rol de la familia tiene que ser un rol participativo, informativo, de estar atento, de exigirle a los centros de estudio que se trabaje y se prevenga en este tema, porque yo siempre digo, voy a llevar a mi hijo a un centro de estudio donde realmente se trabaje con seriedad el bullying y en profundidad, que no es hacer un taller al año específicamente, ¿no? Y esto lo aclaro porque si no hay centros de estudio que dicen, nosotros trabajamos el bullying y hicieron un taller al año, y eso no es trabajar el bullying. Eso es empezar a trabajar, empezar a hablarlo, y bienvenido sea, ¿verdad? El tema del bullying, el bullying se desarrolla en los centros de estudio. Los responsables son quienes dirigen el centro de estudio, los adultos que están a cargo, no los padres, porque los padres no lo ven y solo 2 de cada 10 niños lo cuentan. Entonces no es tan fácil determinar si mi hijo está siendo víctima o está siendo un victimario, porque los victimarios son muy manipuladores. Entonces no es el niño que sufre violencia en la casa el que después va a hacer bullying. No es así.
Hay una investigación que se va a presentar en el Congreso ahora de Costa Rica, que los chicos que hostigan provienen de familias sanas, no provienen de familias disfuncionales. Sí está que aquel niño que tiene violencia en su casa, que sufre el de violencia o ve violencia, o al abandono afectivo, que es violencia, son los primeros en sumarse al GAN de acoso para hostigar a otros. Son más vulnerables a ser enseguida enganchados, ¿tá? Pero no necesariamente un chico que haga bullying tiene que haber sufrido o de bullying o de otro tipo de violencia en otro lugar. Tampoco es un tema de valores, y te voy a explicar por qué. Está bien que trabajemos en valores, pero si trabajamos en valores pero no trabajamos en bullying, no estamos generando realmente conciencia y prevención. Primero, porque los valores son los valores y el bullying es otra cosa. Segundo, porque cuando la dinámica se dispara, como bien tú decías, vamos a buscar la culpa en la víctima. Entonces, quien empieza a hostigar y va generando adeptos, los va generando convenciendo a los demás de que la víctima es merecedora de lo que se le hace. Y va a inventar cosas para convencerlos de que es merecedora. Entonces, el sentimiento de culpa y los valores que uno aprende no se activan ahí, porque estamos convencidos de que lo que estamos haciendo está bien. Y los chicos te lo dicen y te lo explican muy claramente. Entonces, cuando nosotros hacemos campañas de prevención, las campañas de prevención en bullying tienen que estar enfocadas en la tercer pata del bullying, que es, tenemos el hostigador, que su manera va a ser depredar. Y si va a depredar, siempre va a tener una víctima. Por lo tanto, en donde nosotros debemos trabajar, como bien enfoca el proyecto de ley que enfoca en prevención, es sobre los cómplices. Si nosotros le mostramos a los chicos lo que están haciendo, los hacemos conscientes de esta dinámica perversa, de que no se sumen, de que denuncien, de que hablar funciona. Tenemos un equipo preparado para eso, tenemos una institución preparada y padres preparados para cuando haya una denuncia. Entonces el bullying automáticamente va a empezar a bajar hasta desaparecer. Es mucho más sencillo de lo que uno cree. Sí, tendremos para hablar y educarnos de este tema, Silvana. Por supuesto. Muchísimas gracias por estar aquí. Antes de irnos, me gustaría que nos adelantaras cuándo es el Congreso. Va a ser 29, 30 y 31 de mayo. Son 3 días, todo el día, de una actividad impresionante donde van a venir los número 1 de Latinoamérica, de Europa, pero también de Uruguay, que vienen trabajando en el tema. Se van a presentar muchos trabajos científicos, pero eso no implica que esté dirigido solamente al grupo profesional, sino que es para todo público. Yo voy a presentar con una doctora en imagenología la prueba del daño cerebral, porque los que sufren de esta violencia genera estrés postraumático, y el estrés postraumático no solamente lo podemos curar con la terapia en MDR, de reprocesamiento y desensibilización, sino que la terapia sirve como prueba en el peritaje, y a su vez con imagenología podemos lograr ver el daño a nivel cerebral, o sea que eso se estaría materializando. Y por supuesto, tema a desarrollar después en una entrevista aquí en Hablemos de Salud. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por este espacio. Todo está listo para recibirte con una amplia y generosa sonrisa. Para nosotros lo principal es la salud de nuestros pacientes. Porque la estética para nosotros es tomar a un paciente como un todo, no solamente lo que vemos por fuera. Intentamos escucharlo, cuidarlo y apoyarlo. Especialmente cuidarlos y escucharlos. Y que ese paciente se sienta principalmente contenido y protegido. Derma Health, medicina estética integral, nutrición y avanzada.